agradecido por la invitación, realmente hermoso, disfrutando de canciones, himnos que hacía tanto que no escuchamos, ¿no? Y que nos llena, ¿no? Dicen que los himnos son como el buen vino, pasa más el tiempo y mejor sabor tiene, y es verdad, qué hermoso lo que hemos estado cantando. Bueno, con la ayuda del Señor, vamos a meditar en el libro de Jonás. Bueno, mi señora Karina no pudo venir porque está con la actividad de adolescentes allí en Centenario, y así que qué bueno que me acompañó Pedro y Susana, así que me trajeron, y gracias a Dios. Bueno, vamos a meditar en el libro de Jonás. Creo que todos los conocemos, ¿no? ¿Quién no conoce la historia de Jonás? El gran pez. Es una historia muy conocida. Oh, pero muchas gracias. ¿Qué servicio? Ya lo vamos a aprender para Centenario, ya. Estamos aprendiendo. Hermoso, gracias. Creo que todos conocemos la historia de Jonás, ¿no? Sí. ¿Quién no la conoce? Que el gran pez que se lo tragó a Jonás, ¿no? ¿Y por qué vamos a hablar de Jonás? Pedro se está riendo, porque este mes en la iglesia Centenario los hermanos propusimos estudiar a Jonás. Hicimos algo distinto este mes. Dijimos, vamos a prepararnos entre nosotros. Generalmente invitamos hermanos de otros lugares, hemos invitado a algunos hermanos de ustedes que nos han reenseñado, gracias a Dios por tener tan buenos enseñadores de la palabra. Pero este mes dijimos, vamos a prepararnos entre nosotros. Y como Jonás tiene 4 capítulos, justo nos daba para 4 miércoles, 4 encuentros, entonces lo armamos entre los hermanos locales. Y a su vez, el día viernes, las hermanas en la reunión femenina vuelven a ver Jonás. No solo por lo que dijo el predicador, sino ampliándolo. Y los varones, el mismo día viernes a la noche, volvemos a ver a Jonás. De esa manera estamos bien saturados de Jonás. Así que voy a poder hablar de un libro que en estos momentos conocemos o conozco muy bien. Jonás, capítulo 1. Para hacernos el tema va a ser la pregunta, ¿no? La pregunta clásica, ¿no? ¿Cómo o por qué Jonás quiso huir de la presencia de Dios? Seguramente usted habrá escuchado la historia, ¿no? Y seguramente los maestros de la escuela dominical le habremos dicho a los chicos, y Jonás quiso huir de la presencia de Dios. Y todos habremos dicho, no se puede huir de la presencia de Dios, ¿no? Y pareciera medio infantil Jonás, como un profeta de Dios, profeta con mayúscula, se le va a ocurrir huir de la presencia de Dios, ¿no? Y uno dice, pero qué infantil, qué desubicado, Jonás, ¿cómo? Siendo profeta. Bueno, vamos a ver con la ayuda del Señor, o lo que el Señor me trajo a mí, cuál es la razón, por qué quiso Jonás huir de la presencia de Dios. Pero ya nomás hago una observación. No solo Jonás huye de la presencia de Dios. Nosotros casi todos los días huimos de la presencia de Dios. ¿Hoy leíste? ¿Oraste? ¿Estuviste un ratito con Dios? Si no lo hiciste, estás huyendo de la presencia de Dios. Porque es lindo cuando estamos con el Señor. Yo creo que todos los días, no solo lo hace Jonás, a veces lo hacemos nosotros, ¿no? Y a veces leemos muy a las rápidas, y eso no es estar en la presencia de Dios. A veces oramos, pero para cumplir el tiempo, porque eso no es estar en la presencia de Dios. Pero Jonás tomó una decisión de huir, y vamos a ver con la ayuda del Señor por qué lo hizo Jonás. Jonás capítulo 1, vamos a leer nada más que los 3 versículos, resaltando el número 3, donde 2 veces dice la presencia de Dios. Fíjese en Jonás capítulo 1, dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Qué bárbaro, ¿no? Huir de la presencia de Dios.
ser un fugitivo de la presencia de Dios. Bueno, ¿por qué Jonás quiso huir de la presencia de Dios? Bueno, generalmente hay varias razones que se dan, ¿no? Una razón, la más sencilla, que aparece al principio nomás, quizás sea porque Jonás estaba muy cómodo en su lugar y Dios le dice, levántate y ve a Nínive. ¿Cuánto? 1000 kilómetros, no sé cuánto, 1000 kilómetros. Pero yo estoy bien acá en Israel, no estoy bien acá en la ciudad. Algunos dicen que quizás esa es la razón por la cual Jonás no quiso obedecer el mandato, porque era mucha distancia. Puede ser, ¿no? A veces nos pasa. A veces necesitamos que el Señor nos tenga que decir 2 o 3 veces a ver si entendemos lo que Él quiere. Y cuando se trata de mover mi comodidad, y ya medio lo cuestiono al Señor. Bueno, yo creo que esa no es la razón principal, ¿no? Porque Jonás prefirió ir a Tarsis, que quedaba, qué sé yo, 3000 kilómetros, creo que queda Tarsis desde Jope, donde el puerto que él tomó, contra 1000 de Nínive. Así que yo creo que no fue esa la razón por la cual Jonás quiso huir de la presencia de Dios. Quizás otra razón, tal vez algunos dicen que Jonás no quiso ir a Nínive, ¿por qué? Por miedo a su vida. Porque él sabía que los ninivitas, sabía que ese pueblo asirio eran, bueno, como la historia lo cuenta, ¿no? Que eran crueles, sanguinarios, que eran muy violentos con quienes ellos sometían, causándoles realmente, bueno, los escritos están, los grabados han quedado, donde muestran la crueldad con que trataban a sus vencidos. Y quizás algunos dicen que Jonás, por miedo a su vida, no fue, porque se imagina, si él iba y les decía, Dios va a destruir de aquí a 40 días Nínive, tal vez estos se enfurecerían y le quitarían la vida. Quizás, dicen algunos que puede ser una de las razones, ¿no? Pero si uno, al leer el libro de Jonás, dice, no, esa no era una razón. Porque a Jonás nunca le importó tanto su vida, ¿se acuerdan? En un momento cuando el barco estaba por... Tíreme al agua, ese. Yo soy el culpable, arrójeme al mar. Y en otra ocasión a Dios le dice, quítame la vida. O sea, no era su vida la gran preocupación de Jonás. Digamos, Jonás quiso huir de la presencia de Dios no por miedo a su alma y al castigo que le pueden aplicar los ninivitas. No fue la razón principal. Bueno, otros dicen que quizás Jonás quiso huir de la presencia de Dios, esa jugada tan infantil que hizo, tan chiquilina, quizás porque era ignorante. Pero todos sabemos que Jonás no era una persona ignorante de las Escrituras, ¿verdad? Jonás era profeta, y no cualquiera en aquel entonces era profeta. Profeta era una persona preparada por Dios para transmitir el mensaje de Dios al pueblo. Entonces Jonás realmente era una persona santa, una persona realmente capacitada para, y nada menos, para llevar un gran mensaje a una gran ciudad. Era la persona elegida por Dios para que lleve la conversión a una gran ciudad como era Nínive. Entonces, Jonás no era ignorante. Yo creo que Jonás, y creo que sí, conocía el libro de los Proverbios y el libro de los Salmos, ¿verdad? Porque ya estaban escritos en la época de Jonás. ¿Se acuerdan? Yo anoté un proverbio 15:13, ¿se acuerdan lo que dice? Dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Dios mira todo. ¿Lo sabía Jonás? Por supuesto que sí. ¿Se podía escapar de la presencia de Dios? Supuesto que no, si Dios mira todo. Bueno, el famoso Salmo 139, ¿se acuerdan? Seguro que lo sabía Jonás, sí lo sabía. ¿Qué dice el Salmo 139? ¿Se acuerdan? Versículo 7, si mal no recuerdo. ¿A dónde? Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si en los cielos hicieren mi estrado, allí está tú. Y si en el Seol hicieren mi estrado, allí también está tú. Y si tomare alas del alba y cruzare al otro extremo, tu mano también allí me asirá. O sea, conclusión. Jonás sabía lo que hacía. No era un ignorante.
No huyó porque pensó, acá me escondo y acá Dios no me ve. Él lo re sabía. Entonces la conclusión es, ¿por qué Jonás intentó huir de la presencia de Dios? ¿Por qué esa jugada tan mal hecha, no? Bueno, yo creo que la respuesta más linda está en la palabra de Dios, ¿no? Y la mejor respuesta la da Jonás. Jonás capítulo 4. Vamos a leer el capítulo 4 y ahí Jonás nos dice, ¿por qué intentó hacer esta locura que terminó, por supuesto, como todos sabemos la historia, ¿no? Jonás 4, versículo 2. Y dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, de grande misericordia y que te arrepientes del mal. ¿Sabían qué, hermanos? Me asombra. Jonás conocía el corazón de Dios. Jonás conocía el corazón de Dios a la perfección. Por eso le dice 5 atributos asombrosos de alguien que lo conoce. Jonás dice, yo sabía que tú eres un Dios clemente. Quiere decir, ¿qué quiere decir el término clemente? Que usa clemencia. ¿Y qué es clemencia? Es cuando se aplica una sentencia, se lo hace con compasión. Digamos, un juez o un rey, cuando aplica la sentencia, es movido por la compasión. Yo sabía que era un Dios clemente. Después le dice, pero yo sabía que yo era un Dios piadoso, que tiene piedad, que lo obra con piedad. También le dice, yo sabía que tú eres un Dios, ¿qué más? Le dice, tardo en enojarte, que eres grande en misericordia. Y ahí me quedo, eres grande en misericordia. Y que te arrepientes del mal. Que puede llegar a cambiar a su corazón cuando hay arrepentimiento, ¿no? Pero y esto es la parte que a mí me cautiva de Jonás. Jonás conocía perfectamente cómo era Dios. Jonás sabía que Dios, el Señor, si alguien se arrepentía en aquella gran ciudad, el Señor les iba a perdonar el castigo anunciado. Jonás sabía que el corazón de Dios tiene una debilidad muy grande. Nosotros somos su debilidad. Que a tal punto que mandó a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, mereciendo el castigo nosotros, el Hijo de Dios, el Señor Jesús, pagó en la cruz por vos y por mí. Hay algo que mueve los sentimientos de Dios, el corazón, el amor de Dios, nosotros, nuestros pecados. Pero si hay algo que también anima al Señor es cuando alguien reconoce su pecado y se arrepiente. Y Jonás sabía que si en Nínive uno se arrepentía, Dios lo iba a perdonar. Dios no iba a poder con sus sentimientos. Por eso la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aparte, yo creo que Jonás ya conocía un antecedente claro. ¿Se acuerdan de Abraham? ¿Se acuerdan cuando Abraham, Dios les revela y dice, Abraham, voy a destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra por su gran maldad, por su pecado? Casi lo mismo que les reveló a Jonás, ¿no? Voy a destruir ¿Y qué hace Abraham? Y Abraham, conociendo también el corazón de Dios, le dice, Señor, 50 justos, ¿vas a destruir la ciudad si hay 50 personas justas? No, no lo voy a destruir. Y Abraham, como buen judío, empieza a negociar con Dios. Qué valor, ¿no? Qué coraje. Y le dice, Señor, bueno, ¿y si hubiera 45? Está bien, no voy a destruirlo por 45. Y Señor, ¿y si hubiera 30? ¿Y si hubiera 20? ¿Y si hubiera 10? Y logró hasta 10.
Y ¿saben qué? Dios aceptó, porque su corazón es así. Por eso el Señor Jesús en una ocasión dice con mucho dolor, misericordia quiero y no sacrificio. Jonás no quería que los de Nínive se salven. Esa era la justa. Porque sabía que si anunciaba él y anunciaba algún perdón y uno se arrepentía, Dios iba a obrar así. Y aparte, hay algo más que podríamos agregar a esto. ¿Se acuerdan que, y esto me llamó mucho la atención, ¿se acuerdan bueno, busquemos Segunda Reyes, que nos comenta algo sobre Jonás? Y esto también me gustó muchísimo, ¿no? Jonás, Segunda Reyes capítulo 12. Segunda Reyes 12, versículo... a ver si... Espero haberlo anotado más. Bien. 14, 25. Ahí está, porque el 12 no me coincidía. Segunda Reyes 14, 25. 14, 25 dice... Él, hablando de este rey malvado, Jeroboam II, él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gatefer. Fíjense en acá, Jonás tenía algo curioso que no tuvieron ninguno de los otros profetas. Dio una buena profecía de prosperidad, permítanme la expresión. Jonás dijo, van a crecer el país, va a crecer, van a extender las fronteras, y se cumplió. En cambio de sus otros colegas, siempre tiraron, por decir entre nosotros, tiraron malas ondas, pálidas. ¿Se acuerdan? No sé, Amós tiene un mensaje bastante negativo, al pueblo le dice, no, dejen de hacer diferencia entre rico y pobre, condena esa injusticia. Miqueas también trae su mensaje siempre fue negativo, incluso Miqueas avisa que estos caldeos van a ser los que van a destruir a su pueblo. No sé, Oseas, ¿se acuerda de Oseas? El corazón de Dios dolido por un pueblo tan ingrato, tan infiel. Y bueno, Isaías también, pero Jonás, su mensaje fue muy bueno. Y yo creo, esto lo digo yo, no lo dice, yo creo que era muy popular, como esos predicadores cuando hablan que todo está bien, todo prosperidad, todos son amigos. En cambio los otros no, yo creo que Jonás era muy bien querido. No sé si habrá estado en la corte, pero con un mensaje así, era muy querido. Y Jonás no solo era querido, sino que yo creo que Jonás amaba mucho a su patria y veía la expansión, veía cómo en ese periodo Dios permitió que durante 40 años haya una buena prosperidad, a pesar de que el pecado, por supuesto, creció en montones. Pero Jonás yo diría, veía lo lindo de su país y entonces yo creo que ese sentimiento patriótico fue un poco lo que lo llevó a decir, no, yo no quiero que esos ninivitas vivan, que caiga la destrucción sobre ellos. Aparte, Jonás no solo tenía ese sentimiento, sino que él tenía un celo muy grande por su tierra, por su patria. Y yo no sé, pero leí que en algún momento estos pueblos invadieron a Israel en la época previa a Jonás, y tal vez esto lo sigo imaginando, quizás alguno de los familiares de Jonás quizás sufrió, o tal vez murió en manos de estos invasores. Entonces Jonás tenía un sentimiento muy profundo en su corazón contra ellos. Aparte Jonás, por los escritos de los otros profetas, sabía que esos iban a ser los que iban a invadir a Israel y lo iban a destruir.
Los otros profetas ya lo estaban anunciando. Entonces, sumado todo esto, yo creo que Jonás, por el dolor quizá de haber perdido a un ser querido, porque amaba su patriotismo, su nacionalismo, porque sabía que eso sí o sí ya estaba escrito por Dios, que iban a ser los invasores, los que iban a destruir su nación, su terruño. Quizás por todo eso Jonás decidió, no, Señor, no voy a ir. Es más, si usted lee en Jonás capítulo 4, cuando todo ese pueblo se arrepiente, Jonás es el único que está amargado y enojado mucho con Dios. El fracaso, el éxito, como hay un libro que se llama sobre Jonás, el fracaso, el éxito. Ahora, y yo digo, lo bajamos y decimos, ¿y hoy? Yo creo que todos tenemos algo de Jonás, ¿no? O por lo menos yo. Me identifico mucho con Jonás. Cuando nos hacen la injusticia, ¿no? Ay, cómo quisiera que el Señor obre de otra manera con eso. Yo lo he vivido, no sé usted, Señor, ¿por qué no obraste como habías dicho? Jonás dijo, Señor, vos dijiste que en 40 días la iba a destruir. ¿Por qué no lo hiciste? Y en mi experiencia te puedo decir que es así. Señor, ¿por qué no obraste? Porque a veces tenemos ese, permítame la expresión, patriotismo espiritual tan grande que no nos deja ver al otro. ¿Qué pasa si tenés un compañero de trabajo un hombre que le gusta a los hombres? ¿Qué pasa si sufriste algo? ¿Y qué pasa si Dios te dice, yo quiero que vos seas el que lleves el mensaje? ¿Cómo nos cuesta la misericordia, verdad? Es tan importante la misericordia, pero tanto que nos cuesta. O a veces yo soy de la mejor iglesia. Como la iglesia Centenario, ninguna, ustedes se quedan chiquitos con él. A veces, ¿y qué te diré del otro que tiene una doctrina diferente a la mía? Somos rápidos para levantar el dedo. Y pienso, ¿se acuerdan en el Nuevo Testamento? ¿Se acuerdan la historia de Pedro? ¿Se acuerdan que Pedro justamente ahí en Jope, estaba un día en Jope, justamente en el mismo lugar, tal vez, no sé, 1000 años después, ya Pedro estaba en Jope. ¿Y se acuerdan que estaba ahí, en la casa de un tal Simón, el tocayo, y subió a la azotea para orar, buenísimo, y tiene una visión. Dios baja un lienzo con muchos animales inmundos y le dice, Pedro, que le dio un gran hambre cuando vio, bueno, Pedro, mata y come. Y Pedro, qué corajudo, ¿no? Le dice, no, Señor, no voy a matar, no voy a comer, porque jamás algo inmundo entró en mi boca. Y 3 veces el Señor le hizo lo mismo. Y las 3 veces Pedro dijo, no, Señor, no, Señor, porque eso no va contra mis principios. No, Señor. Y enseguida nomás lo llaman a Pedro para avisarle que allá en Cesarea hay un gentil que necesita recibir el Evangelio. Y Pedro va. ¿Y se acuerdan lo que dice Pedro? Verdaderamente, cuando ve que este gentil recibe a Cristo, él, su familia, su gente, y ve que también reciben el Espíritu Santo, y ve que y entonces dice, verdaderamente Dios no hace acepción de personas. Pero ¿saben qué? ¿Qué pasó después con Pedro? Siguió en la misma, con su orgullo, con su nacionalismo tan fuerte. ¿Se acuerdan cuando Pablo escribe a los Gálatas, qué les dice? Y cuando Pedro vino acá a Antioquía, yo lo tuve que hablar fuerte, dice. Porque lo que hacía Pedro, dice, era digno de condenar. Cuando había judíos, se juntaba y comía con los judíos. Y los otros hermanos no entendían nada. Claro, hacía
discriminación. Claro, porque había un orgullo tan fuerte que no lo podía superar, ¿verdad? Ahora, y yo pienso, eso era lo que le pasó a Jonás. Era difícil aceptar a estas personas, pero Dios quería que lleve la palabra ahí. Hermano y hermana, ¿y si Dios quiere que yo esté allí? ¿Y si Dios quiere que esté allí? ¿Y si Dios quiere que vos estés allí? ¿Y si Dios te puso en el hogar que vos no querías para que de ahí le prediques? ¿Y si Dios te puso en el trabajo que no te gusta para que hables a todo Cristo? Por eso, y para ir terminando, no me quiero pasar más, recordamos, ¿se acuerdan lo que el Señor Jesús nos enseñó en la parábola del buen samaritano? ¿Se acuerdan? San Lucas, capítulo 10, qué pasaje, ¿no? ¿Se acuerdan que se acerca un conocedor de las Escrituras al Señor Jesús con una intención, probarle, y le hace una pregunta que ya se le habían hecho antes o se le hicieron después? ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna? Y este hombre se acerca con esa pregunta, con una intención, a ver qué me dice. Y el Señor Jesús le dice, bueno, ¿qué sabes? ¿Qué has leído? Entonces este hombre se siente desafiado y dice, bueno, ¿qué? Y ahí nomás nombra el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu mente y fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el Señor Jesús le dice, bueno, ve y haz eso. Pero el hombre le quedó algo, y entonces le hace la pregunta, ¿pero quién es mi prójimo? Ahí sí el Señor le va a hablar con profundidad. Y ahí le cuenta la parábola del buen samaritano, que la conocemos todos, ¿no? ¿Se acuerdan? Un hombre judío, camino de Jerusalén a Jericó, es asaltado, lo dejan muerto prácticamente, y dice que pasa un sacerdote, ve a este hombre y sigue largo, pasa un levita, ve a este hombre, sigue largo, y llega un buen samaritano y lo asiste. Ahora, ¿tan malo que fue el sacerdote y el levita? No creo. Yo creo que no fueron malos. Simplemente que no podían asistirlo. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan, de acuerdo a la ley, ningún sacerdote, ningún levita podía tocar a un muerto, ¿verdad? Y si lo tocaba, tenía que quemar sus vestiduras y bueno, y estar una cantidad de días en un proceso de purificación que le llevaba varios días. Seguramente el sacerdote pensó, si yo asisto a este hombre que se veía muerto, voy a tener que perder mi servicio por un buen tiempo, voy a tener que comprar vestiduras nuevas. Mejor sigo con mi servicio, mejor cumplo con mi deber. Permítame decirlo en forma un poco grotesca, mejor voy a la reunión porque tengo ahí la prioridad. ¿Sí? Y después viene el samaritano. Y saben que el samaritano ya tenía una agenda de viaje, porque dice que venía de camino. O sea, el samaritano ya tenía todo un proyecto, pero lo ve. Y todos sabemos que se acerca. Lo levanta. Lo lleva hasta un lugar, un mesón donde lo sigue asistiendo. Y por último le deja al mesonero el cuidado, le deja dinero para que él lo cuide mientras él va hasta que regrese. El samaritano, querido, sí que perdió el tiempo. Tenía su propio programa, pero aquel necesitado fue más importante. El samaritano perdió dinero porque pagó en aquel lugar. Y yo diría que el samaritano se ensució.
Se ensució con la sangre de un enemigo, porque samaritano y judío se odiaban. ¿Te das cuenta? A lo que queremos llegar a esto. Si hacemos misericordia, siempre se lo digo y lo charlamos con un hermano una vez. Si sos misericordioso, vas a perder. Sí, ¿sabes que sí? Vas a perder. Vas a perder tiempo, vas a perder comodidad y te vas a ensuciar. Yo recuerdo una experiencia muy chiquita, ¿no? Se la cuento así, no se la cuenten a mi señora. Estamos una noche durmiendo, ya estamos en cama, viendo televisión, estamos viendo Netflix, y una llamadita. Una persona que dice, no sé qué hacer, estoy mal, fui a no sé a qué lugar y me quedé. Y yo le digo, pero Cari, que busque algún otro. Yo, sinceramente, Jonás, yo, no, Cari, que no vamos a levantar. Y mi señora se levantó y se fue. ¡Guau! Me asombró. Otra vez, y bueno, acá está Susana, de testigo, llamo a otra persona, mi hijo está mal, está muy en la droga, está con un arma. ¿Qué hago? Y yo no hice nada. Mi señora se levantó y se fue. La buscó a Susana y fueron. ¿Se dan cuenta? Yo me avergüenzo, la verdad, hasta hoy. Bueno, el samaritano hizo eso. Tuvo que dejar mucho por ese hombre que era su enemigo. Por eso, ¿qué es lo que le pasó a Jonás? Lo superó, su orgullo, su nacionalidad, quizás sus dolores pasados, y no usó de misericordia. Mateo 9:3, el Señor Jesús dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Misericordia. ¿Por qué? Y principalmente porque Él usó de misericordia con nosotros. ¿Te das cuenta? Pecadores, perdidos, donde el pecado nos llevaba a la destrucción, a la condenación eterna, pero Él dejó los cielos, dispuesto a ensuciarse por nosotros, con nuestras maldades, cargar con nuestros pecados y pagar a precio de su vida el perdón de nuestros pecados. Ese es el amor de Dios. Por eso, si aún no tenés a Cristo, bueno, ojalá que tu corazón se conmueva por alguien que te amó como te ama. Y si sos de Cristo, te animo a que busquemos lo que es misericordia y hagamos misericordia. Pero te vuelvo a decir lo mismo, vas a perder muchas cosas, porque misericordia demanda y exige y a veces hay que ceder mucho, pero el Señor cedió todo por nosotros. Que el Señor bendiga su palabra.